Ok, empezamos. Buenas tardes, señor Ángelo Cabrera. Hola, buenas tardes. Sebastián, eh, gracias por la oportunidad y el tiempo que me está brindando en esta ocasión. Quisiera conocer un poco sobre su persona. Sé que es el director del Migrant Center. Sé que me comentaron que este es un centro relativamente nuevo, que empezó después de la pandemia. Me gustaría saber sobre su travesía para terminar en este lugar, ¿verdad? Pues mira, bueno, gracias por la oportunidad y bueno, por conversar un poco contigo. Y sí, pues este centro recientemente creado, se abrió en el 2023, digamos, abrió las puertas de la inauguración, pero en sí, en febrero de este mismo año, 25, no, se abrió el año pasado. Y en febrero ingresé aquí como tiempo completo y bueno, parte del centro es de trabajar con las comunidades migrantes, especialmente los estudiantes, asegurarnos que tengan todo el apoyo para sobresalir tanto académicamente como emocionalmente y que tengan todos los recursos necesarios para graduarse de la universidad, desde referencias para contextos de migración, apoyo que a veces los estudiantes atraviesan al documentar su instant tuition, cómo aplicar a diferentes becas, especialmente el Dream US o el Dream Us, y bueno, apoyarles en en todos esos contextos, ¿no? De la preparación, desde la registración, el proceso de aplicación a la universidad, registración, los procesos de retención y bueno, pues conllevarlos hasta la graduación. Sí, yo sé que no es algo que sea fácil para una persona indocumentada tener los servicios y una persona que les ayude a atravesar todos estos procesos. Sé que este Migrant Center está enfocado en ayudar a las comunidades migrantes. Sí. Sí, pues básicamente es el reflejo, ¿no? De la necesidad. Digo, yo fui también una persona sin documentos la mayoría de mi vida aquí en Estados Unidos, casi 25 años. Fui a estudiar desde lo que es el asociado degree o título técnico, la licenciatura y la maestría como indocumentado y bueno, pues lo importante aquí saber es que si hay oportunidades, dependiendo en las circunstancias de la persona, pero creo que las oportunidades existen y para las personas que no tienen documentos es muy importante saber que sí pueden asistir a la universidad. Todo va a depender, cuando digo de cada persona es un caso, pero por lo regular para una persona que es indocumentada, si se gradúa de High School de Nueva York o obtiene un GED, la persona puede asistir a la universidad, puede calificar para el in-state tuition, que es la colegiatura baja del estado, puede calificar para el New York State Dream Act y digo, varía un poquito porque dependiendo cuando vino, dependiendo la historia de la persona, pero para muchos migrantes, pues creo que si ya son la mayoría de edad y no tuvieron la oportunidad de la high school, pues pueden optar por el GED y pues básicamente la persona GED significa que es una persona que no ha asistido a la universidad, que no se ha graduado de high school, es una persona que pues muchos de nosotros en nuestras historias a veces migramos y a veces no terminamos la secundaria, ¿no? El bachillerato. Entonces, ¿cómo podemos retomar acá? Pues a través de hacer el programa del GED para poder calificar a estos programas, ¿no? Pero lo importante es saber es que sí hay oportunidades para los estudiantes sin documentos de poder asistir a la universidad. Gracias por esa breve explicación que abre puertas y nos deja ver esto como una oportunidad real, ¿verdad? Sabiendo los detalles que involucra y en qué centro acercarse para seguir informando. Ahora, don Ángelo Cabrera, me inspira saber que es su ejemplo, su travesía, el que siempre lo mantuvo conectado con el centro del migrante. Pues sí, mira, bueno, parte de mi trayectoria, digo, viene desde ser un jovencito migrante sin acompañante a los Estados Unidos a la edad de 14 años, pues que tuvo que, como muchos de los hoy en día, de muchos de la ola de migración, que muchos jóvenes, niños sin acompañantes vinieron, soy parte de
bueno, digo, desde los 90, pero parte de esa misma emigración, ¿no? Okay. De jovencitos sin acompañantes. Y bueno, pues lamentablemente no tuve la oportunidad de ir a la high school aquí porque no tenían la información en ese tiempo. Cuando decidí hacer el GD, obviamente es parte de una historia muy personal. Digo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, mi historia es los procesos migratorios de muchas de nuestras comunidades migrantes, ¿no? Digo, a los 14 años, pues yo viví en las calles tratando de llegar a este país, cruzando, ¿no? La frontera. Por más de un año estuve en la frontera sur o en la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, tratando de sobrevivir para poder lograr cruzar, ¿no? Ya que finalmente logré hacerlo a la edad de 15 años, y al llegar aquí, pues también se me presentó muy difícil porque muchos de los trabajos no me querían contratar por ser un menor de edad, ¿no? Me decían, tienes que estar en la escuela, ¿no? O sea, sin padres de familia, sin ningún familiar, sin ninguna forma de recurso e información de cómo poder aplicar a la escuela, a high school, pues obviamente yo quería trabajar hasta que finalmente logré hacerlo. Y pues obviamente también hubo mucho maltrato, ¿no? Dentro de esas historias, ¿no? Como muchos de otros, ¿no? El que me tenían encerrado en el sótano de un supermercado, a veces sin comida, sin agua, ¿no? Hasta que logré escaparme. Y fue ahí donde conocí una migrante surcoreana, quien eventualmente nos hicimos de amigos, me ayudó a conseguir un trabajo, y después fue ella quien me regaló $280 para yo ir a La Guardia Community College a hacer mi GED. Entonces de ahí nace esa historia del ángel de la educación o el Angelo Cabrera, quien se dedica a ayudar a otras personas. Digo, alguien me ayudó con $280, me abrió las puertas a todo un mundo diferente que no conocía, ¿no? Entonces, después de terminar mi GED, apliqué a BMCC, digo, aún sin documentos, sin saber cómo el proceso, y pues simplemente con una insistencia que yo quería estudiar, ¿no? Logré graduarme de BMCC con un título técnico en programación de computadoras, para posteriormente transferirme a la universidad, a Baruch College, ¿no? Donde seguía en ciencias de las computadoras, y eventualmente me transferí a ciencias políticas. Me gradué con un título de licenciatura en ciencias políticas, y posteriormente ahí mismo en la universidad hice la maestría en políticas públicas, en la concentración de non-profit, ¿no? Todo esto sin documentos, y toda esta trayectoria, digo, y estando en Baruch College en el 2001, obviamente cambian no beneficios, pero cambia la narrativa en contra de la comunidad migrante por las Torres Gemelas, ¿no? Hubo el atentado terrorista a las Torres Gemelas, donde cambian todas las cuestiones de leyes migratorias, el sentimiento pro migrante cambia también. Lo que estamos viviendo ahorita en la era Trump lo vivimos en la era 9/11, ¿no? De las Torres Gemelas, donde incluso el sistema universitario de CUNY cambia las políticas de lo que le llamamos el in-state tuition, y requiere que los estudiantes indocumentados pagaran como fuera del estado, sin tener un beneficio. Entonces como estaba estudiando ciencias políticas, en ese instante estaba estudiando todavía ciencias de las computadoras, ¿no? Al ver todo esto con los estudiantes, amigos que estaban saliendo de la escuela, empiezo a crear un movimiento para poder pasar una ley del in-state tuition, lo cual me di cuenta de las cosas que uno aprende a través de cómo puedes movilizar a través de la política. Y fue ahí donde me transferí de ciencias de la computación a ciencias políticas. Ahí fue el cambio, ¿no? Y bueno, pues obviamente, digo, las oportunidades existen. Digo, he tenido muchas oportunidades de hacer muchos fellowships, incluso hasta en Harvard, siendo indocumentado, ¿no? Entonces, que reitero, ¿no? Pues creo que aquí lo que significa son las ganas del individuo. A veces nosotros decimos, no, pues pues ¿cuándo me voy a graduar? Que es muy caro. Pues sí es caro, ¿no? Digo, no lo niego, es caro. Pero soy de las personas que en ese instante tenía muy concentrado en la mente de lo que quería yo hacer en el futuro. Entonces mi lema era, no importa cuánto tiempo tome, algún día llegaré. De escalón a escalón lograré el éxito. Entonces cada semestre, aunque sea una clase, me iba a tomar 2 clases si es que tenía el ingreso, que nunca lo tenía porque tenía que ayudar a una familia migrante, una familia de mi país,
pero siempre acudía a la universidad, pagaba el 50 o el 40%, y después lo haces en payment plans. Entonces siempre era un down payment de $400, $500 al inicio del semestre y después pagar en mensualidades, ¿no?, a los préstamos que hacían a veces. Entonces, de esa forma, pues cada semestre entre una o dos clases, el tiempo fue acortando a mi carrera profesional, ¿no? Entonces, digo, sí, me tomó casi 15 años para terminar desde lo que era el título técnico hasta la maestría, pero pues estoy aquí ya hoy en día, ¿no? Entonces, lo importante es no dejar esa visión, ese sentido de querer progresar, ¿no? Me sorprende mucho lo que me comenta, que llegó al punto de las Torres Gemelas y entonces este cambio de circunstancias hizo que usted también cambiara su major. Es como una respuesta a lo que estaba viviendo. De esa misma forma es que pasó a ser un elemento de la comunidad hispana, de la comunidad migrante, y empezó a apoyarlos al mismo tiempo. Sí, pues parte de esos movimientos que se iniciaron en el 2001, pues básicamente casi el 2001 fue 2001 fue el movimiento de los estudiantes, desde que empezamos con el In-State Tuition, que fue Nueva York, Texas, Nueva York. Inició Nueva York, pero Texas pasó el activismo, pasó la ley más rápido, y después fue Texas, Nueva York, y ahí empiezan, hasta ahorita son 23 estados que pasaron el In-State Tuition. Y de ahí también nace todo este movimiento del Dream Act. Todos los Dreamers, el movimiento de los Dreamers empezó también en el 2001. Después de que luchamos por el In-State Tuition, nos brincamos dijimos, pues ya logramos pasar In-State Tuition, ahora hay que enfocarnos a nivel nacional. Fue donde empezamos ahí el trabajo para el Dream Act, que en el 2007 estuvimos a un punto de pasarla como ley, ¿no? Que ahorita hubiera dado, en ese tiempo hubiera dado el estatus migratorio para muchos jóvenes migrantes, ¿no? Pero de ahí inició toda esa narrativa del Dream Act Movement, hasta que finalmente, pues digo, en el 2012 logran que el presidente Obama firmase de una orden ejecutiva que lo que es llamada DACA, ¿no? Que les brindó una protección temporaria a no ser deportados, lo cual los conlleva a brindarles un permiso de trabajo, ¿no? Obviamente es muy cerrado el número, pero yo creo que como entre medio a 1 millón de personas se beneficiaron a través de DACA. Bueno, y esos beneficiarios, me imagino que siempre estuvieron atrás de este proyecto, ¿verdad? Trabajando en conjunto para hacer que ocurra. Me da curiosidad, ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo de la comunidad migrante tomó para llegar a este momento en el que él firmara esa orden? Estamos hablando de casi del 2001, 2007 se intensifica, al 2012 pues sí fue casi una década, ¿no? Casi una década de movimiento para que se lograra pasar mínimo, aunque sea el DACA, ¿no? O sea, ahorita hay un proceso retroactivo en términos de los procesos migratorios, pero pues se logró muchísimo. Muchas de estas personas que fueron beneficiadas de DACA posteriormente lograron viajar con un advance parole, y muchos de ellos incluso hoy en día tenemos Dreamers que están en el ejército, tenemos que son jueces en el ejército, tenemos Dreamers que son políticos, comisionados en el ramo político de aquí de Nueva York, ¿no? Entonces creo que ese fue como un cambio de una prosperidad, que al final del día, cuando hablamos en términos de números, ¿no? Una persona con un estatus migratorio, aún simplemente con un permiso de trabajo, el ingreso se multiplica. Al multiplicar sus ingresos, tiende a gastar más, tiende a crear más trabajo. Entonces muchas de estas personas abrieron negocios, compraron casas, se crea una fuente de ingresos y de prosperidad en la economía, ya sea formal o informal. Mire, y que este grupo de migrantes ahora pasa a ser un grupo de profesionales. Sí. Y que lo que está en la base para que la próxima generación de migrantes tenga acceso a los mismos recursos, si no mejores. Me imagino que esa es la necesidad a la que responde el Migrant Center. Básicamente eso es lo que hacemos acá, es tratar de ayudar y crear
grupo de apoyo para que los jóvenes que se identifiquen como migrantes tengan el apoyo, ¿no? Y digo, obviamente recibimos a cualquier otro alumno, sea o no sea migrante, con brindarle la información, tenemos los recursos directamente a ellos, porque hay otros departamentos que se enfocan más en esas necesidades. Quisiera que me ayudara a diferenciar el DACA con el Dreamers, o son paralelos, es parte ¿verdad? de los Dreamers. El Dreamer Term sale del movimiento de los jóvenes soñadores, ¿no? DACA es la respuesta a una orden ejecutiva para esos Dreamers. Vaya. Entonces una complementa a la otra. Una complementa a la otra. Comprendo. So, DACA es la orden ejecutiva, el acrónimo de la orden ejecutiva. Y me comentó que por un voto estuvo por convertirse en ley, ¿verdad? Entonces, En el 2007 creo que fuimos por un voto en el Senado. esa orden ejecutiva de haber pasado a convertirse en ley, eso quería decir de que la orden no iba a expirar, digamos, o que no se podía remover. Ay, Como ahora. Una ley es cuando se conlleva en los dos congresos, se pasan Senado, se debate en ambas cámaras del Senado y del Congreso, Sí. y si logra pasar, se va a otro sistema donde se rectifica, se hacen cambios, se hacen los acuerdos, y ya después vuelve a regresar y se manda al presidente a firmarla. Eso se convierte en una ley. Una orden ejecutiva es más de un presidente tomando acción ejecutiva. No es una ley, pero el poder ejecutivo tiene cierto poder para poder legislar en órdenes ejecutivas. Puede crear políticas también, pero no es una... el presidente no puede rectificar las leyes migratorias, pero puede crear órdenes ejecutivas para hacer efecto ciertas políticas. Comprendo. Y lo que he escuchado en las noticias es, por ejemplo, que usan las palabras eliminación del DACA. ¿Cree que el DACA puede estar en riesgo o todavía se sigue viendo ese debate? Se sigue debatiendo porque como es una orden ejecutiva, solamente se puede frenar y se puede hacer cambios a través de órdenes de jueces, donde pueden ya sea determinar no constitucionales o no aptas para el poder judicial, no aptas para decidir en ese tema del poder ejecutivo. Entonces el poder judicial determina ahí si prosigue. O sea, ahorita son las demandas constantes que se hacen, son las demandas que traen al Poder Judicial y el Poder Judicial determina. Entonces ahorita Texas creo siempre ha estado demandando y han estado, incluso ha llegado a la Suprema Corte y estuvieron a punto casi de anularla. En sí, DACA tenía, creo que en el 2014 estaba en el segundo proceso de inclusión, no solamente DACA, pero DAPA. DAPA era para los padres, familia. Entonces, en la demanda que se hizo en ese tiempo, obviamente cancelan lo que era DAPA, a los padres, pero lo cancelan, y cancelan las nuevas aplicaciones para DACA. Entonces DACA continúa, pero solamente DACA continúa con todas las aplicaciones que se sometieron del 2012 hasta el 2016, 16 y 17. Y solamente prosiguen renovaciones, pero ya no se aceptan nuevas aplicaciones, porque se hizo un cambio a través del Poder Judicial determinando los procesos y constitucionalidad de eso. Es increíble, porque las nuevas generaciones son las que se encuentran limitadas con ese respecto. Y una última pregunta, disculpe, para animar a las personas que quieren que su voz se vea reflejada en la política que viven, que se sientan representados con la política, ¿cuál podría ser una manera en la que se podría escuchar su voz? Pues a través de la abogacía, del advocate, de movimientos, ser partícipes de los movimientos en sus barrios, ¿no? No puedes correr para la política, pero puedes ser voluntariado para poder elegir a un político. Mire, eso es clave, porque o sea, no puedes contribuir financieramente a un político por un estatus migratorio, pero puedes ir a repartir flyers, puedes
hacer knocking doors, puedes trabajar para promover una política inclusiva sin que tenga que ver directamente hacer el endorse a un político, pero puedes trabajar para una política inclusiva. Tal vez no apoyes al candidato, pero apoyas el tema de la educación de ese candidato. Entonces, creas movimiento a través de las políticas públicas también para que incluyen positivamente a la participación política y determinación de los políticos. Pues me llena de ánimo saber esas posibilidades y tener la inspiración de una persona como usted, don Ángelo. Muchas gracias por su tiempo y por brindarme este espacio. Muchas gracias. Me despido. Nuevamente, gracias. Vaya, qué fascinante historia.